generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5, con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Foro 89.5. Esta mañana del 16 de marzo del 2023, como siempre, un gusto llevar una emisión más de su programa y hacer la invitación para que participen con nosotros como cada jueves, recordando la importancia de sus comentarios, de sus mensajes para enriquecer este espacio. En un momento más aparecerán los números en cabina para que pues hagan llegar sus diferentes mensajes. El día de hoy vamos a abordar también un tema muy interesante. Estamos a 2 días prácticamente de cumplir 85 años de la expropiación petrolera, aquel evento histórico que de forma definitiva pues influyó en el devenir histórico de nuestro país, en el desarrollo de nuestro país y sobre todo también deja un conjunto de experiencias que siguen teniendo un peso en la actualidad, por más que parezca que 85 años nos queda lejos, por más que sea cierto que la tendencia mundial sea cambiar de las energías fósiles a las energías limpias. Eso vamos a abordar el día de hoy. Aquí están los teléfonos en cabina, al 4421-921293. También lo pueden hacer al 4421-921200 con la extensión 37120. Y en un momento más aparecerá el número de WhatsApp, que es el 4422-498788. Pues bueno, vamos a abordar este tema regresándonos un poco en la historia, ¿no? Antes de que se llevara a cabo precisamente lo que es la Revolución Mexicana, las empresas privadas eran las cuales controlaban pues la industria petrolera de nuestro país, ¿no? Hay que recordar que antes de que se diera la Revolución Mexicana, pues prácticamente todos los recursos naturales provenientes del petróleo pues eran saqueados, eran exportados y muy poco había dejado de resultados monetarios, en desarrollo social, en todos los rubros, poco había aportado precisamente a México. Entonces lo que sucede es que una vez que se consolida la Revolución Mexicana, que lleva su proceso, que ya conocemos y hemos abordado aquí largamente, para 1917 pues se reconocen ciertos derechos y ciertas facultades por parte del Estado Nacional, sobre todo en la cuestión de los recursos naturales, enfocándonos sobre todo principalmente en el artículo 27, el cual reconocía que todo lo que estaba en el subsuelo, en el aire y en los mares mexicanos pertenecían a la nación. Y en ese sentido, pues se trató precisamente de empezar a hacer que estas empresas que anteriormente pues habían sido muy favorecidas con las condiciones anteriores, pues entraran al nuevo juego legal después de la Revolución Mexicana. Esto, por supuesto, que a las empresas privadas no les hizo nada de gusto, no les causó nada de gracia. Entonces hubo gran parte de los primeros años, estamos hablando, pues yo creo que de los primeros 15 años después de la Revolución Mexicana, de 1917 a 1932 aproximadamente, pues todos los gobiernos que habían estado en ese periodo habían estado de alguna forma presionando a las empresas privadas para que cumplieran con ciertos requisitos y ciertas legalidades, ¿no? Cumplir con las leyes laborales que ya estaban en el artículo 123, que
incrementaran los salarios a los trabajadores, que mejoraran las condiciones laborales, que pues se pusieran en regla también en la cuestión de los pagos de impuestos. Y pues bueno, las empresas privadas, por supuesto, viendo a través de estrategias legales, metiendo amparos, buscando todas las estrategias posibles, iban deteniendo precisamente estas exigencias de los gobiernos postrevolucionarios. Me voy a recorrer un poquito al periodo de Lázaro Cárdenas, lo cual es un periodo sexenal muy interesante, además de que se logra, ya sabemos, en este periodo la expropiación petrolera. Vamos a ver cómo se dio, porque si lo analizamos y lo escuchamos, vamos a ver cómo hay muchas coincidencias de la forma en que también actualmente se están resistiendo estas empresas para entrar en una nueva legalidad, ¿no? Entonces, en 1934 llega Lázaro Cárdenas, ¿no? Se viene este gran apoyo social por parte de este presidente que para muchos es el mejor presidente que hemos tenido en nuestro país, ¿no? Por muchos sentidos, él de alguna forma apoya y busca sostener los ideales de la Revolución Mexicana, los cuales pues en algunos gobiernos revolucionarios pues habían venido tratando de consolidar ciertos aspectos, ¿no? Sobre todo cuando llega Lázaro Cárdenas, lo que él va a hacer es a través del apoyo a los trabajadores, a los campesinos, pidiéndoles que se organicen, ¿no? Incluso aquí surgen estos grandes sindicatos como la CTM y la CNC, que en su momento pues no eran estos sindicatos pues bañados de corrupción, ¿no? Que desafortunadamente después acabaron pues vendidos y atendiendo los intereses de las oligarquías, pero en su momento nacen con un fin completamente diferente, que es a través de la organización, a través de la vinculación de estos dos grandes sectores sociales, impulsar y empujar y exigir a los gobiernos y a las empresas pues que se den mejores condiciones, ¿no? Y entonces en ese sentido va acompañado también otro movimiento muy importante, que es el movimiento de obrero, el cual pues hay que decir que después de la Revolución Mexicana pues se va a ir consolidando, sobre todo pensando que antes de la Revolución Mexicana también el espectro industrial pues era muy pequeño, ¿no? Todavía no éramos un país industrializado, entonces lo que implicaba a los trabajadores, los obreros, era un sector mínimo de la sociedad. Pero aún así, estos se van organizando. Ellos se dan cuenta que, por ejemplo, las empresas privadas no están atendiendo las exigencias de los trabajadores y que como trabajador de la empresa tal, pues en realidad no me da la fuerza suficiente para poder hacer temblar a estas empresas imperialistas, pues que estaban muy afianzadas en sus beneficios y en sus formas. Entonces lo que va a suceder es que los diferentes trabajadores de la industria petrolera van a empezar a vincularse, ¿no? A pesar de que están en diferentes estados del país, van a empezar a unificarse, tenían esta visión de hacer un solo sindicato de los obreros petroleros, de los trabajadores de la industria petrolera, y finalmente en 1935 se va a generar el sindicato precisamente de los trabajadores de la industria petrolera. Esto va a ser un paso muy importante porque a partir de ahí, ya con esta organización a nivel nacional, van a hacer una lista de exigencias que si nosotros ahorita lo escuchamos, ahorita lo vamos a platicar, pues no se estaba pidiendo nada fuera de lo común. Por un lado se pedía que el horario, las horas de trabajo semanales quedaban en 40 horas, es decir, 8 horas diarias. Se pedía que se aumentaran los salarios de los trabajadores, sobre todo contemplando que los salarios estaban, digamos, divididos en dos sectores. Los trabajadores mexicanos, los cuales ganaban unos cuantos pesos, y los trabajadores extranjeros, los cuales pues tenían los mejores puestos, tenían los mejores salarios, y de alguna forma a través de esta organización se pedía y se exigía
que se mejoraran precisamente los salarios de los trabajadores, al mismo tiempo que se exigía mejores condiciones laborales, ¿no? Esta industria, pues sabemos que no es muy segura en muchos sectores, ¿no? Tiene sus riesgos, y entonces pues decía que se les reconociera y se les diera las condiciones de seguridad necesarias para que no hubiera pérdidas de vida por parte de los trabajadores. Otra cosa que también sucedió y es muy importante mencionar, porque de esto va a derivar gran parte de lo que sucede en el 38, que es las utilidades de las ganancias que estaban teniendo precisamente esas empresas. Estas empresas tenían pues ganancias exorbitantes, ¿no? En realidad lo que dejaban en el país era muy poco, ni a través de los trabajadores, ni a través de infraestructura, ni a través de absolutamente nada, ni de los impuestos. Entonces, a través de las utilidades era una forma que se podía como retribuir lo que se había venido logrando a través de los últimos años, que eran ganancias, como les digo, exorbitantes. Entonces los trabajadores establecen un número que les parece legítimo y justo, que era que se pagara, después de todo lo que había ganado las empresas a lo largo de su historia, que se les pagara unos 24 millones de pesos en utilidades a los y las trabajadoras. Bueno, en ese caso eran más bien trabajadores de este sector. Entonces, cuando sucede esto, las empresas privadas, en lugar de reconocer y pues asumir este compromiso, ¿no? Después de, es cierto, habíamos aprovechado más de 30 años, un porfirismo, un porfiriato, un periodo donde pues, se nos benefició, se nos regalaron tierras, nos pudimos llevar millones de barriles hacia el extranjero. En realidad las ganancias, si los ponemos en una tabla, eran pues muy grandes. Y entonces ahí en lugar de reconocer eso, empezaron a resistir las empresas privadas. No querían pagar los salarios, no querían pagar las mejores prestaciones, y esta cuestión, este número que se estableció en 26 millones, pues tampoco lo querían pagar. Ellos querían solamente pagar 14 millones a los trabajadores. Y entonces empezó aquí un debate, una discusión, un enfrentamiento entre los obreros y los dueños de estas empresas privadas, los cuales pues se aferraban a las condiciones anteriores que se habían dado durante el porfiriato. La situación entre obreros y dueños de estas empresas va a ir escalando, no van a llegar a acuerdo, y ahora ya también los trabajadores organizados a nivel nacional pues también tenían una forma pues de ejercer presión sobre estas empresas. Finalmente, las empresas privadas pues, no van a ceder en ninguno de los rubros, y entonces lo que va a suceder es que los trabajadores de esta industria van a acabar levantando una huelga. Esta huelga, pues por supuesto que trae consecuencias, porque pues bueno, las empresas privadas se sentaron, se echaron para atrás y permitieron que las consecuencias se dieran por sí solas. ¿Qué pasa si la industria petrolera entra en huelga? Pues pronto dejan de haber gasolinas, pronto empieza a haber escasez, y ante esta escasez pues se detiene prácticamente toda la industria, se detiene el desarrollo, sobre todo pensando que en esos momentos pues prácticamente toda la movilidad se daba a través de esta energía fósil, ¿no? Entonces esta situación fue escalando. También entra ahí la presión ya por parte del gobierno de Lázaro Cárdenas, el cual dice, oigan, ¿saben qué? Lo que está pasando aquí es muy complicado, tienen que llegar a un acuerdo, e incluso invita a que se haga una mesa de conciliación y arbitraje por parte del Estado para tratar de mediar entre los intereses de las empresas privadas y los intereses de los trabajadores. Los trabajadores van a llegar con mucha información, ¿no? La cual van a presentar al gobierno de Lázaro Cárdenas, y haciendo las investigaciones para determinar qué es lo que se tenía que hacer y cómo se tenía que solucionar dicha situación, pues se dan cuenta que pues, los números
de ganancias eran muy diferentes a los que se habían estado entregando a los gobiernos. Es decir, si producían, por decir, 1 millón de barriles de petróleo, pues ellos estaban registrando la mitad. Y entonces, pues empiezan a dar cuenta que las cuentas no coinciden. Y finalmente la Mesa de Conciliación y Arbitraje determina que este número que se estableció en 26 millones, que era lo que se tenía que pagar a utilidades a los trabajadores, no era un número que estuviera fuera de las realidades de los números de estas empresas privadas. Esto, por supuesto, que va a generar una inconformidad bastante grande por parte de las empresas privadas, las cuales pues van a nuevamente a meter amparos, esta cuestión que nosotros conocemos en la actualidad, para detener nuevamente las exigencias del gobierno. Esto no avanza, no, a pesar de que ya se había hecho la Mesa de Conciliación y Arbitraje, no avanza. Llega esta situación al Poder Judicial, como también actualmente está sucediendo en algunos casos vigentes, pero bueno, en ese entonces también llegó al Poder Judicial, y el Poder Judicial, después de analizarlo, le da la razón a los trabajadores de México. Las empresas privadas habían tenido una ganancia suficiente como para pagar estos 26 millones de utilidades a los trabajadores. Aquí hay que comentar que no es que las empresas privadas no tuvieran esta cantidad para pagarla a los trabajadores. Más bien aquí la situación era que no querían dejar un antecedente, porque si pagaban estas utilidades, seguramente en 5 años, en 10 años o el siguiente año, los trabajadores nuevamente se podían organizar y exigir, y teniendo este antecedente en el cual se le hacía cumplir las leyes a las empresas privadas, pues estas iban a tener que volverlo a hacer, y esto pues no les convenía, ¿no? Entonces volvieron a resistir incluso la decisión de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué va a suceder aquí? Que incluso pues las mañas de las empresas privadas van a surgir, y esto también lo vamos a identificar en la actualidad. Por ejemplo, una de las empresas que se le estaba exigiendo este pago va a crear una empresa hermana, una empresa de los mismos dueños, bajo los mismos reglamentos, mismos lineamientos, y entonces dice, ¿sabes qué? Es que yo ya estoy teniendo negocios con esta empresa y no hay tantas ganancias como se había determinado en estos análisis, y como no tengo estos recursos, pues en realidad no puedo pagar. ¿Qué estaban haciendo entre estas empresas? Pues en lugar de pagar el barril, no sé, en $20, lo pagaban en $2. Y entonces, pues sí, si lo hacías un análisis de los números, por supuesto que no estaban habiendo ganancias, pero solamente era una maña de transacción, porque después esas empresas que compraba en $2 lo vendía a los precios que estaban a nivel internacional. Entonces ahí volvía a ver la ganancia, solamente era una forma de brincarse las leyes y evitarlo, este pago. Otra cosa que también hicieron para presionar al gobierno mexicano, el cual pues estaba exigiendo que se llevara a cabo este pago, fue sacar sus inversiones de los bancos de México, y de esta forma, pues sacando los recursos, pues provocan una crisis del peso mexicano, y de esta forma lo que buscaban es decir, bueno, si tú quieres que mejoren o que se recupere el peso mexicano, pues tienes que reconocer que la forma en que nos estás exigiendo que se paguen ciertas cosas, pues era la equivocada, y regresemos a las condiciones anteriores. Y aquí, pues bueno, no solamente se van a dar unas situaciones nacionales, sino que también se van a combinar con situaciones que se estaban viviendo a nivel internacional, las condiciones globales de alguna forma. En Europa estaba por surgir la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Estados Unidos pues también está preocupado hasta cierto punto por resolver estas situaciones, y no se puede dar el lujo de empezar un conflicto con un país productor de petróleo, ¿no? Sobre todo entendiendo que toda
los elementos de una guerra pues están basados precisamente en las energías que provienen del petróleo. Y así, de alguna forma, también Lázaro Cárdenas, ahí como un excelente lector de los elementos internacionales, pues presiona a Estados Unidos, el cual pues incluso deja de comprarle petróleo, deja prácticamente que México se paralice en ese sentido. Y pues bueno, Lázaro Cárdenas empieza a vislumbrar la idea de cómo detener precisamente las presiones por parte de las empresas privadas. Va a llegar 1938 e incluso a inicios de marzo, él va a tener 3 juntas con los líderes de estas empresas y va a tratar de buscar una solución, ¿no? Ver la forma en que ya se acuerde con los trabajadores para que se reactive la producción, para que vuelvan a encaminarse los trabajos de esta industria. Sin embargo, ellos de forma muy déspota pues van a rechazar el diálogo con el gobierno de Lázaro Cárdenas. Incluso en la última junta le cuestionan a Lázaro Cárdenas: ¿y quién nos garantiza que no van a ser después más de 26 millones de pesos? Y Lázaro Cárdenas dice: yo lo garantizo. Y el empresario le dice: ¿usted? Sí, yo, el presidente de la República de México, garantiza esta situación. Y ahí se acaba esta tercera reunión. A partir de ahí se da cuenta Lázaro Cárdenas que pues no es viable esta situación, que las empresas privadas no van a ceder, y entonces se define que debe de hacer la expropiación petrolera. ¿Cómo se cree que se llegó a esa decisión? Pues con el general Múgica, Francisco Múgica, tiene una conversación a campo abierto, en un campo van caminando, y le propone precisamente al general Múgica que se defina un proyecto para la expropiación petrolera. Lo que sabemos es que se hicieron 2 grupos, cada grupo tuvo una propuesta y al final las lee Lázaro Cárdenas junto con su gabinete, ven cuál es la más viable y hacen la pronunciación de que se llevará a cabo la expropiación petrolera. Cuando hace esta declaración, precisamente habla pues de la falta de empatía por parte de las empresas privadas, la falta de diálogo por parte de estas para entender que pues algunas cosas que se les estaban exigiendo era lo mínimo, no se les estaba exigiendo que hicieran más que lo que se estaba definiendo dentro de las leyes, ¿no? Cumplir con las leyes del artículo 123, que pues se pagaran los impuestos, que se les pagara las utilidades a los trabajadores, y entonces pues se hace este famoso discurso en el cual pues invita a Lázaro Cárdenas incluso a la población a participar en la expropiación petrolera. También hay que recordar que este momento histórico en el cual pues la gente llevaba sus joyas, llevaba animalitos como para tratar de aportar, pues es una cuestión simbólica, porque si nosotros hacemos ahí una cuestión numérica, pues solamente esto representó el 1 o el 2% de lo que en realidad se le pagó a las empresas privadas, pero de alguna forma esto también genera una empatía, genera este orgullo por parte de los mexicanos hacia lo que implicó la expropiación petrolera. Ya para ir cerrando, porque nos queda muy poquito tiempo, pues preguntarán: ¿y qué beneficios trajo el que se haya creado esta empresa nacional y que se haya expropiado precisamente el petróleo? Simplemente para dejarlo muy claro, el milagro mexicano, que fue este crecimiento sostenido de forma muy importante, con PIBs arriba del 8% en los 40, en los 50 y en los 60, y que llevó prácticamente el desarrollo de nuestro país, fue esta decisión. La decisión de nacionalizar, la decisión de pensar que México era capaz de tener su propia empresa, con sus propios trabajadores, con su propia tecnología. Desafortunadamente, ya alejándonos, ya a lo largo de los 70s, 80s, pues la corrupción, el saqueo constante de los recursos de esta empresa nacional, pues van a empezar a causar estragos, lo cual
va a llevar a un deterioro tal que en algún momento se propuso hace poco que pues, se desintegrara por completamente esta empresa. Y cómo con muy poquito interés por parte de un gobierno se ha logrado recuperar esta empresa que tanto ha dejado a las y los mexicanos. Pero bueno, esto se podrá retomar en otro programa para extenderlo un poquito hasta el presente. Pero queremos agradecer como siempre su presencia. Nos vemos y nos escuchamos el próximo jueves. Nuestra generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5 con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.